Buenas noches Europa, buenas tardes América. Este martes 19 de marzo empezamos con la trampa sin salida en la que se ha convertido el Brexit para Theresa May. Lo hacemos en unos instantes, antes los titulares. Theresa May se queda sin recursos para intentar salvar su Brexit. La UE mantiene su posición y le exige que justifique una prórroga. El Papa Francisco rechaza la dimisión del cardenal Barbagan, condenado por silenciar casos de pederastia en su diócesis de Lyon. De Mozambique a Zimbabue y Malawi, el ciclón Idai deja un reguero de muerte y destrucción con centenares de fallecidos. Varapalo para los cubanos. Estados Unidos reduce los visados para no inmigrantes de 5 años a 3 meses. Las cosas se ponen cada vez más difíciles para Theresa May, mientras Bruselas se aferra a su acuerdo. Michel Barnier insiste en que una prórroga larga deberá estar ligada a un nuevo proceso político. John Bercow enreda aún más el complicado laberinto del Brexit. La intención de Theresa May de someter a una tercera votación su acuerdo de salida con la Unión Europea se ha dado de bruces con el no del presidente de la Cámara de los Comunes, que ha recordado que, según dictamina la ley, el Gobierno no puede proponer una votación sobre una cuestión que ya haya sido rechazada 2 veces. Una sentencia que ha convertido a Bercow en el foco de todas las miradas y cámaras. De verdad que creo que deberían tomarse un café o un té, decía el presidente del Parlamento a los insistentes periodistas. Les he invitado a uno antes, pero han rechazado mi amable oferta. Obviamente ya habrían bebido mucho. Estoy seguro de que la gente está muy agradecida de que muestren tanto interés a estas horas de la mañana. El inesperado anuncio de Bercow ha obligado a May a buscar nuevos movimientos en esta eterna partida de ajedrez. Según informa Downing Street, la primera ministra escribirá a Donald Tusk sobre la posible prórroga del Brexit, acordado inicialmente para el próximo 29 de marzo. El gobierno quiere gastar hasta el último cartucho para salir de la Unión con acuerdo. Lo que quiere la mayoría de las personas que se ponen en contacto conmigo es seguir adelante con esto, dice el secretario de Estado para la salida de la Unión Europea. Es el único acuerdo que se ha alcanzado en 2 años y medio, así que lo que interesa a nivel nacional es respaldarlo. Y eso es lo que está haciendo la primera ministra. Pero si el Parlamento no respalda ese acuerdo ni ningún otro acuerdo, no habrá Brexit. Y ya se decanten bien por una larga prórroga o por una revocación, eso no será lo que la gente votó. La cumbre del Consejo Europeo de este jueves será el penúltimo clavo al que se agarre Theresa May, que ve en la posible concesión de una prórroga la única opción para conseguir un Brexit pacífico. Está por ver, no obstante, si Bruselas concede dicha prórroga y cuán larga sería esta. El laberinto del Brexit sigue sin mostrar la salida. La UE a espera del plan de Brexit de Theresa May con una mezcla de cansancio y escepticismo. La paciencia de los 27 la ha expresado reiteradamente este martes el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier. Explica que para hablar de prórroga es necesario saber para qué, por cuánto tiempo y con qué coste político y económico para cada país de la Unión Europea. Esperamos saber qué va a pedir la señora May, si una prórroga larga o una prórroga corta y especialmente por qué motivo lo va a pedir. No prejuzgaré la respuesta de los líderes europeos. Existen varias fórmulas. Los líderes europeos juzgarán la respuesta que tienen que dar en función de la petición precisa, que será hecha por la señora May, y de la justificación de esa prórroga. Les recuerdo que una prórroga es también una prórroga de la incertidumbre. Son varios los dirigentes europeos, entre ellos el ministro español de Exteriores, José Borrell, los que creen que lo menos dañino sería que la Cámara de los Comunes aceptara un plan de May preciso y se le concediera una prórroga de algunos días para aplicarlo. Lo contrario significaría indefinición a largo plazo. La canciller alemana Angela Merkel también se prepara para la cumbre del jueves en Bruselas y con el resto de los dirigentes europeos necesita que May concrete. Pelearé hasta el último minuto del 29 de marzo por una salida ordenada. No tenemos mucho tiempo para eso, pero todavía quedan algunos días. Y en estos momentos me siento totalmente incapaz, incluso para especular sobre mi decisión del jueves, porque todo dependerá de lo que presente Theresa May. En cada voto del jueves estará presente el precio. El Banco de España estima que un Brexit sin acuerdo restaría 8 décimas al PIB español en 5 años.
En Holanda se multiplican los homenajes a las víctimas de Utrecht y toma fuerza la hipótesis de un acto terrorista. El primer ministro holandés Mark Rutte, acompañado del ministro de Justicia y Seguridad, depositaron este martes flores en el lugar donde tuvo lugar el atentado de este lunes en Utrecht. Las autoridades holandesas han comunicado que están investigando seriamente un motivo terrorista del asalto en el tranvía de Utrecht, incluida una carta encontrada en el coche de fuga del principal sospechoso, Gokman Tannis. El Congreso ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas y la oposición ha preguntado al gobierno por los antecedentes penales de Tannis. El hombre de 37 años de edad y nacido en Turquía ha sido interrogado este martes por la policía. Hay otros 2 detenidos en relación con el ataque de este lunes en el que murieron 3 personas y 7 resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad. El ataque ocurrió el lunes a las 11 menos cuarto de la mañana en la zona oeste de Utrecht. La policía difundió una foto a través de Twitter del principal sospechoso en un tranvía con un abrigo azul. Este martes el primer ministro holandés ha dicho en el Congreso que lo ocurrido en Utrecht no es un mal sueño, sino una dura realidad. El Papa Francisco ha invocado la presunción de inocencia para no aceptar la renuncia del máximo representante del Vaticano en Francia. Ha sido el propio cardenal Barbarin quien ha dado un paso atrás. El Papa rechaza la dimisión de Barbarin. Francisco ha rechazado la dimisión del cardenal Philippe Barbarin, aunque no volverá a la diócesis de Lyon. Condenado en Francia por encubrir abusos sexuales a menores de un sacerdote bajo su mando, el que fuera arzobispo y máxima autoridad de la Iglesia Católica en Francia no volverá a su función. La fórmula vaticana para su apartamiento es retiro temporal como encargado de la diócesis. El cardenal Barbarin no dimitió hasta hacerse pública la sentencia que le condenó a 6 meses de cárcel exentos de cumplimiento por falta de antecedentes y a pagar una indemnización simbólica de €1 a 8 de las víctimas del cura que abusó sexualmente de ellos cuando eran niños. Nuevo desplante de Quim Torra mantiene los lazos amarillos, dice, por la libertad de expresión, sin tener en cuenta el sentir de la mitad de los catalanes. Concluye el ultimátum a Quim Torra sin que éste retire ni los lazos amarillos ni las esteladas. El aviso de la Junta Electoral Central al presidente de la Generalitat, al que daban 24 horas de plazo para que retirara los símbolos secesionistas de los edificios públicos, no ha tenido finalmente efecto alguno. El órgano electoral había advertido a Torra de que, de no hacerlo, incurriría en responsabilidades administrativas y penales, que podrían suponer multas y hasta la inhabilitación. El órgano electoral, que actúa para garantizar la legalidad de las próximas elecciones en España el 28 de abril, recordaba a Torra que los poderes públicos deben mantener una rigurosa neutralidad política. Torra ha decidido, no obstante, mantener los símbolos, asegura, para preservar la libertad de expresión, según han anunciado desde el Govern. No obstante, el presidente también ha solicitado un informe sobre esta cuestión al defensor del pueblo catalán, el Síndic, asegurando que seguirá las recomendaciones que éste le dé. Con incredulidad y resignación, así han recibido los kazajos la dimisión de su presidente. Temen que ahora se desate una lucha por el poder entre los clanes dirigentes. El presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, anunció este martes su dimisión como líder del país centroasiático después de 3 décadas en el poder. Nazarbayev, de 78 años, ha liderado la antigua República Soviética desde 1989, primero como su líder comunista y más tarde como su presidente. En un discurso televisado se ha dirigido al país para anunciar por sorpresa su dimisión. He tomado la decisión, que no ha sido fácil para mí, de renunciar como presidente. También explicó que el presidente de la Cámara Alta asumirá el cargo de presidente interino del país hasta el final del mandato de acuerdo con la Constitución. Nazarbayev ha forjado una estrecha cooperación con empresas muy interesadas en los recursos energéticos del país bañado por el Mar Caspio. Pese a que Argelia veía la semana pasada cómo presentaba su renuncia el también eterno Bouteflika, su plan de transición no convence, por lo que sigue el pulso en la calle. Miles de argelinos toman de nuevo las calles para protestar contra la corrupción del régimen militar. Médicos, enfermeros, estudiantes y profesores han mostrado su rechazo a la transición ordenada hace una semana por el presidente Bouteflika. Mientras en Moscú el nuevo viceprimer ministro y canciller argelino Rantam Lamandra ha anunciado que la oposición podrá participar pronto en el proceso político del país.
Esta es una etapa especial en nuestra historia. Los jóvenes de Argelia han tomado la iniciativa para promover cambios significativos en la estructura política del país, explicó. El titular de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó por su lado que Rusia espera que las autoridades de Argelia puedan estabilizar la situación en el país. El pueblo argelino debe resolver sus asuntos internos basándose en su constitución y respeto a las normas internacionales. Al grito de "queremos que el régimen caiga", los manifestantes han mostrado su rechazo a la transición propuesta por Buteflika. El octogenario presidente señaló este lunes en una carta que su propuesta de reforma comenzará en breve, aunque la carta no aporta ningún dato nuevo relevante, salvo que pretende seguir en el poder. Tras arrasar Mozambique, el ciclón Idai deja un reguero de muerte y destrucción por Zimbabue y Malawi. En Mozambique, 4 días después de que el ciclón Idai golpeara el país, destrozando todo lo que encontraba a su paso, las proporciones del desastre son enormes. Comunidades enteras aisladas, daños en infraestructuras y dificultades para hacer llegar la ayuda de emergencia. Aunque el número oficial de fallecidos es de 222, la cifra, según el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, podría alcanzar los 1000. Caminé casi 30 kilómetros desde la localidad de Nyangú hasta Skyline, dice este mozambiqueño. No había puente, estaba destruido. Hoy hemos enterrado a 26 personas y el ejército está ayudando en las labores de rescate. Según la Cruz Roja, el 90% de la ciudad de Beira ha quedado destruido. Se trata del segundo puerto más grande de Mozambique. La ciudad se quedó sin luz e incomunicada durante horas. Tras golpear el litoral de Mozambique el pasado jueves por la noche, el ciclón Idai se desplazó a Zimbabue, dejando 89 fallecidos, y a Malawi, con al menos 150 muertos. En este último país, miles de personas han sido desplazadas en este campamento de evacuados a la espera de comida y medicamentos. No hay alimentos y las necesidades son enormes. Tal vez vayan a distribuir comida que ha llegado en camiones, aunque de momento no nos ha llegado nada. En Malawi, los servicios de emergencia tratan de hacer llegar víveres a miles de personas desplazadas en campamentos de refugiados. En Mozambique, aunque no hay cifras claras sobre el número de muertos, habría unas 100.000 personas en riesgo y kilómetros de aldeas que se encuentran bajo el agua. Varapalo para los cubanos que quieren viajar a Estados Unidos, sobre todo para quienes tienen familiares, tras la limitación de los visados, en una medida que pretende alinearse con la política de la isla. Los cubanos asisten con frustración al final de las visas de 5 años para viajar a Estados Unidos. Como anunció la semana pasada la embajada estadounidense en La Habana, desde este lunes las visas de no migrante B2 pasan de tener 5 años de validez a solo 3 meses, con una única entrada permitida en Estados Unidos durante ese periodo. Bueno, lo veo arbitrario. Imagínate, si a mí me la negaron 5 veces, imagínate ahora qué posibilidad. Ninguna. Así que no, me parece injusto totalmente. Washington dice que se trata de una medida de reciprocidad, dado que Cuba solo otorga a los estadounidenses visados de 2 meses. La Habana ha calificado la decisión como un obstáculo adicional al derecho de los cubanos de visitar a sus familiares en Estados Unidos, donde viven más de 1 millón de personas nacidas en la isla. Los cubanos utilizaban además estos visados para entrar en otros países como México, Panamá o Costa Rica, que les daban acceso si tenían estampado el B2 en su pasaporte. Con este asunto sí se nos complica un poco más la entrada a Panamá. Es un poco difícil y engorroso para nosotros los cubanos tener acceso a muchos países. La decisión se enmarca en la renovada hostilidad hacia el gobierno cubano por parte de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, un periodo en el que Washington ha aplicado nuevas sanciones sobre La Habana, restringido los viajes de estadounidenses a la isla y dejado bajo mínimos su embajada en el país. Terminamos con unas espectaculares imágenes en Sudáfrica. Disfrútenlas. Nueva aventura para Gary Hunt y Rhiannon Ifland. Los campeones del mundo de cliff diving exploraron los rincones más salvajes de Sudáfrica para disfrutar de sus espectaculares paisajes y para hacer lo que mejor se les da, el salto de gran altura. A
falta de un mes para que arranque una nueva temporada de las series mundiales de cliff diving, Hunt e Ifland han hecho pequeños los grandes acantilados y cascadas de la región de Drakensberg, con sus acrobáticas caídas libres desde alturas de hasta 27 metros a velocidades superiores a 85 km por hora. Una manera perfecta para los dos saltadores más laureados del mundo de preparar el reto de 2019, que arrancará el 13 de abril en Filipinas. Hasta aquí esta edición de Euronews Hoy dedicada a todos los Josés y Josefas, Pepas y Pepes y a todos los papás.